del Señor. Vamos a tomar unos pequeños minutos, por favor, guardemos silencio, prestemos atención, pidámosle al Señor que los ayude en esta tarde, ¿verdad? Tenemos de visita al hermano Giovanni, Dios lo bendiga. Hermano Héctor, bienvenido. Y todos sean más que bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Todos. Este es un pequeño tema que escribí. Estaba un día en la casa, literalmente acostado en el mueble, y tomé el control y encendí la tele y conecté el wifi. Como a eso de un minuto se me desconectó, lo volví a conectar y se me volvió a desconectar. Lo hice por 5 veces y a las 5 veces apagué el tele y me quedé meditando, y llegaron unas palabras a mi mente: ¿qué es lo más importante que tienes en tu casa? Esa misma pregunta yo se las hago a ustedes. ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen en su casa? ¿O qué es lo más importante que ustedes han tomado en su mano? Porque a veces, hermanos, descuidamos lo que verdaderamente tiene valor por las cosas que no tienen valor. El día de hoy quiero hablar un poco sobre la Biblia. Por eso les pregunté cuántos trajeron Biblia. En la Biblia encontramos los mejores consejos. ¿Quieres ser una buena esposa? Dentro de la Biblia encontrarás los consejos. ¿Quieres ser un buen esposo? Aquí encontramos todo. ¿Quieres ser un buen hijo? Aquí están todos los consejos, cómo prosperar y todo, hermano. El Señor nos ha dejado su palabra. Y el tema de hoy lo vamos a titular como la Biblia. Y quiero tocar 3 pequeños puntos. El primero es hablar sobre el poder de la palabra de Dios. El segundo es sobre el mandato de la palabra de Dios. Y el tercero es el beneficio de guardar la palabra de Dios. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a tocar como primer punto el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1. Vamos a empezar ahí para ir viendo un poco lo que el Señor dice a través de su palabra. En Génesis capítulo 1 vemos la creación de Dios, ¿verdad? En el verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ir leyendo un poco y vamos a ir compartiendo. Por eso les dije, el primer punto, ¿cuál era? Hablar sobre el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? En la creación Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hay un hombre que se llama Thomas Edison, el que creó la lámpara. Este hombre lo intentó y lo intentó y lo intentó por más de 1200 veces para poder perfeccionar una pequeña lámpara. Y vemos el inmenso poder de Dios, que Él solo habló y dijo, sea la luz, y vemos ese hermoso sol que sale por las mañanas y que se asienta por la tarde, ¿verdad? Desde el día que Dios habló y dijo, sea la luz, ese sol ha permanecido, no se ha apagado, como las lámparas que vemos que fueron creadas por el hombre, porque el Todopoderoso habló. En el verso 6, sigan conmigo, dijo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo
de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el verso 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así, dice. Aleluya. Gloria a Dios. Dijo también: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, dice en el verso 9. En el verso 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En este capítulo 1 vemos toda la creación de Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra. Él hablaba y las cosas solían ser como Él decía. En todo este capítulo 1 vemos, o si vemos literalmente las cosas que Dios creó, y las vemos aquí, como Él con su infinito poder hizo todo, hermanos. Y sigue diciendo en el verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, dice. Podemos ver en los cielos, ¿verdad?, esas hermosas estrellas cuando el cielo está despejado, como el pasaje que dijo mi hermano, que ellos cuentan la gloria de Dios. En todo este capítulo 1 vemos toda la creación de Dios y su poder, el poder de la palabra de Dios. Pero los dos puntos en los cuales yo me quiero enfocar un poco sobre el mandato de Dios sobre su palabra. Y para eso vamos a ir a Josué en el capítulo 1, en el verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Aquí el Señor le está hablando a Josué, le está dando un mandato sobre la palabra de Dios. Y dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditares en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice. Este es un mandato de Dios para Josué, donde él le dice: mira, nunca se aparte este libro, sino que en él meditarás de día y de noche. No le está diciendo que tiene que andar con el libro todo el día, sino pero lo que nosotros leemos lo andemos meditando, ¿verdad?, de día y de noche, para que, dice, que todo aquello que nosotros hagamos nos vaya bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No solo se trata de meditar, sino de ponerlo en práctica, ¿verdad? Lo que leemos, lo meditamos y ponerlo en práctica, para que todo, dice, nos salga bien. Y todos conocemos quién fue Josué, un hombre que la Escritura dice que cuando él oró, el sol se paró, dice. Ese era un hombre de Dios que verdaderamente había entendido el mandato de Dios que Dios le había dicho después de la muerte
de Moisés cuando él quedó como líder del pueblo de Israel. Josué entendió perfectamente el mandato de Dios, el cual le dijo sobre el libro de la ley. Y de igual forma, hermanos, si nosotros también ponemos por obra las palabras que el Señor demanda, también nos irá bien. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6, este es un mandato para el pueblo de Israel. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. Y también hay un mandato como padre, el cual dice que debemos transmitirla a nuestros hijos. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y la Escritura dice que debemos instruirlos en el camino. Lastimosamente en estos días, hermanos, como dije, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde a los hijos no se está tomando este mandato de instruirlos, de comprarles un pequeño libro bíblico que lo puedan leer, sino que estamos matando a nuestros propios hijos dándoles teléfonos. Todo lo contrario a lo que la Biblia nos está mandando, a que le hablemos a nuestros hijos de Él, de la palabra de Dios. Dice, cuando estés en tu casa, dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares, dice. O sea que en cada momento que haya lugar o tiempo, como padres tenemos que hablarle a nuestros hijos de la Biblia. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos siguiendo lo que la Escritura nos manda? O, como dije al principio, estamos como padres haciendo algo incorrecto cuando le damos a los hijos algo que no es bueno. Y en San Juan 5:39, este es otro mandato donde el Señor manda pluralmente a escudriñar la Escritura, ¿verdad? Que dice el pasaje, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Cuántos aquí quieren vida eterna? ¿Cuántos aquí escudriñan la Escritura? Entonces todo, si escudriñamos, entonces vamos buscando la vida eterna, porque en ella dice está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos todo, desde los profetas cuando anunciaban que iba a venir un Salvador. El Salvador llegó. Los profetas decían que Él iba a ir a la cruz para redimirlos del pecado. Fue. Y también decían que iba a resucitar. Y Él resucitó y fue al cielo. Y los profetas también dicen en la Escritura que Él va a regresar. Y si todos estos acontecimientos, hermanos, se han cumplido y el que falta es el regreso de Cristo, se va a cumplir. Por eso debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a volver. El deber de cada uno de nosotros es mantenerlos velando y orando, estar despiertos, viendo las señales que el Señor dijo que iban a acontecer para su regreso. Si vemos la Escritura y
si vemos las cosas que están pasando en el mundo, todo se está cumpliendo al pie de la letra, hermano. Es porque el regreso de Cristo está cerca. A cada día el pecado aumenta. Pero recuerden que para el tiempo de Noé, el pecado aumentó tanto que Dios le dijo a Noé que construyera una arca. Y Dios destruyó aquel pueblo antiguo que no quería nada con él. En Sodoma y Gomorra también el pecado estaba tan elevado. De igual forma seguimos viendo en estos tiempos que el pecado cada día aumenta. Pero mientras el pecado aumenta, nosotros debemos de estar buscando más al Señor y estar más preparados. Porque no sabemos, ¿verdad?, el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Si leemos el contexto, él está hablando a los fariseos, pero de igual forma el Señor conoce si en nosotros hay amor hacia Él. Cuando yo leo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, yo le pido perdón al Señor porque no le amo como Él se lo merece. Y Dios te manda que nosotros tenemos que amarle sobre todas las cosas, dice. Y el segundo mandamiento es de amar al prójimo, dice también, como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Estos dos mandamientos, a veces en alabanza, hermanos, es fácil decir, Señor, yo te amo. Pero a veces es difícil decirle al Señor, yo te amo por medio del prójimo. Ahí es donde verdaderamente el amor se ve. El Señor sabe, hermanos, si lo que hay en cada uno de nuestros corazones, a Él no lo podemos engañar. Él sabe si en nosotros hay amor, Él sabe si en nosotros hay rencor hacia alguien. Él conoce y escudriña, dice, los pensamientos y el corazón. Y el otro punto es sumamente importante sobre guardar la palabra de Dios, que es otro punto bien fuerte y difícil, porque recuerden que la palabra clave es guardar la palabra de Dios. En el capítulo 14 de San Juan, verso 23, ¿recuerdan cuál era el tercer punto? Los beneficios de guardar la palabra de Dios. En este pasaje, en el verso 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, dice. Miren este hermoso pasaje. Esto es personal. El que me ama, mi palabra guardará, dice. Y qué maravilloso, dice, y mi Padre le amará. Y Jesús dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Imagínese usted, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, morando en el cuerpo de un cristiano. ¿Qué mal puede acercarse a ese cristiano? No hay nada que le pueda tocar. Pero los requisitos es amar a Dios.
amar a Dios sobre todas las cosas, como los profetas lo amaron, como los discípulos dieron su vida por Jesucristo. Nosotros gozamos, hermanos, de abrir la Escritura en los libros de los romanos, de todas las epístolas del apóstol Pablo, pero a él, para dejarnos esta Escritura, le costó azotes, pedradas, cárceles, vituperios, incluso él murió decapitado por amor de Cristo. Y nosotros, si yo les preguntase qué es lo más grande que nosotros hemos sufrido por Cristo, creo que a ninguno aquí hasta el momento nos han dado un azote, nos han encarcelado, nos han apedreado. Gozamos de abrir públicamente las Escrituras, pero se acerca un tiempo que la iglesia va a ser perseguida, y ahí es donde verdaderamente el cristiano se va a ver de qué está hecho, si verdaderamente ama al Señor o verdaderamente estuvo todo ese tiempo y nunca, ¿verdad?, amó al Señor. En el capítulo 15, en el verso 7, yo creo que todos nosotros nos gusta orar a Dios y pedirle a veces, todos tenemos peticiones ante el Señor. Señor, ayúdanos con esto. Señor, cumple este propósito en mí. Todos oramos a Dios buscando un propósito para que Él nos ayude. Y Él nos dice en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, es una afirmación. Si permanecéis en mí, ¿estáis completamente seguros de que estás en Cristo? ¿O estás completamente seguro de que Cristo está en ti? Esa es una pregunta. ¿Estamos completamente seguros de que estamos en Cristo? ¿O que Cristo está en nosotros? Recuerden que el profeta Isaías, Jeremías, dice que el corazón es engañoso, hermanos. Sí, aleluya. El corazón nos puede hacer pensar que sí y tal vez no. El corazón es perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En toda la Escritura vemos mandatos del Señor. Los conocemos y Él quiere que los pongamos por obra. El Señor, en su palabra, me voy a referir a los casados. Yo todavía no estoy casado, pero oren para que ya me pueda casar. Él ha determinado un mandato sobre cómo el esposo tiene que amar a su esposa, porque es un vaso frágil, ¿verdad? Dice que debe amarla y entregarse como Cristo lo hizo por la iglesia. De igual forma, hay un mandato también para las mujeres que dice el apóstol Pablo que deben estar sujetas a su esposa. Incluso dice para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Y Juan dice, si permanecéis. Estos son puntos que como esposo o como esposa se tienen que tomar y se tienen que aplicar. Permanecer. El salmista dice en el Salmo 119, verso 11, porque
sobre guardar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde debemos guardar la palabra de Dios? En el Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice. Cuando el cristiano escudriña, medita y pone por obra, guarda en su corazón. Pero a veces, hermanos, hemos malinterpretado y guardamos la escritura quizás debajo del ropero, de la mesa, de cualquier cosa. Guardar la palabra de Dios, dice, en el corazón. Porque cuando el corazón del hombre está lleno de la palabra de Dios, su testimonio va a reflejar que verdaderamente es un hijo de Dios, ¿verdad? Quizás, para terminar, ¿cómo usted puede identificar a una persona que verdaderamente guarda la palabra de Dios en su corazón? Porque yo puedo decir, yo guardo la palabra de Dios, pero la escritura dice en San Lucas, en el verso 45, nuestro Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca, ¿verdad? Entonces, cuando una persona habla por medio como él se dirige, uno puede identificar si verdaderamente ha guardado la palabra de Dios como la escritura lo manda, en el corazón. Salomón dice en Proverbios capítulo 23, verso 26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Verdaderamente le hemos entregado el corazón al Señor, o lo tenemos puesto en alguna otra cosa. Recuerden que en este mundo hay tantas cosas engañosas y perversas que quieren atraparnos cada día, hacernos volver a ese mundo donde Jesús un día nos sacó. Entonces debemos de tener siempre la certeza de que estamos en Jesús y que Jesús está en nosotros. Pues es la importancia de guardar la palabra de Dios en el corazón, como dice, para no pecar contra Él, para cuando nos dirigimos, cuando hablamos con otra persona, que las demás personas digan: este hombre es un cristiano, habla como cristiano, vive como cristiano. Eso sobre el testimonio. Como dice, el testimonio es el que mejor predica, ¿verdad? Que las palabras. Entonces, con respecto a la escritura, tomemos esos mandamientos que el Señor nos manda a escudriñar, a meditar en ellos cada día. Y también nos manda a hablar a nuestros hijos, hermanos, porque nuestros hijos son prestados, herencia de Jehová son, dice, y Él demanda a que nosotros instruyamos a nuestros hijos en su camino. Yo creo que todos nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y como padres deseamos que ellos sean un ejemplo en la sociedad, que digan: es un joven con principios y valores, respetuoso. Entonces tenemos trabajo de instruir a los niños, a nuestros hijos en el camino del Señor, para que cuando ellos sean grandes, como dice, no se van a apartar. Entonces, esos eran
pequeños puntos que traía sobre el poder de la palabra de Dios, sobre el mandato, sobre la palabra de Dios y sobre los beneficios de guardar la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues eso fue todo y que el Señor los bendiga. Y así queda mi hermano Cristian, que estaba en este lugar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Dios bendiga a nuestro hermano Lago que trajo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Una verdad muy importante. Gloria a Dios, la palabra es la que transforma. Tenemos que comer Biblia, tenemos que leer la Biblia. Gloria a Dios, tenemos que tener convicción de quiénes somos. Gloria a Dios, porque si no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Gloria a Dios, y a cualquier cosa le vamos a decir amén. Tenemos que saber, gloria a Dios, hacia dónde vamos, quiénes somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, así que escondamos por ahí ese aparato que nos entretiene mucho y saquemos, guardemos la palabra. No le vayan a interpretar mal a mi hermano, que guardar la palabra, agarrar la Biblia, y meterla, guardarla, gloria a Dios, sino que leamos, gloria a Dios, palabra del Señor y la guardemos en el corazón. La palabra de Dios es conocimiento, gloria a Dios, y el Espíritu Santo es poder de Dios. Aunque estemos en proceso, pero si el Espíritu Santo nos da la fortaleza, seremos más que vencedores. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, iglesia, con todo el corazón. Gloria a Dios. Ya que le merece toda honra y toda gloria. Y para el próximo martes, pues, si el Señor lo permite, voy a traer el mensaje. Gloria a Dios. Ya estaba no preparado, pastora, pero sí medio preparado para el mensaje. Gloria a Dios. Y algo parecido al mensaje de mi hermano. Gloria a Dios. Hablando el tema que tenía era llamado para esparcir la semilla. Gloria a Dios, que la semilla simboliza la palabra de Dios. Y la tierra donde cae, pues es nuestro corazón. Gloria a Dios. Jesús dijo una parábola que preguntándonos a nosotros mismos qué tipo de cristianos somos. Dice que hay semilla que cayó junto al camino. Esas son personas que se les habla de la palabra de Dios, pero después de 5 o 10 minutos, si ya los dejó quien le habló de Cristo, pues ya se le olvidó. Ese el enemigo le arrebata lo que el Señor le ha dado. Está lo que cayó junto a pedregales. Gloria a Dios, el cristiano que acepta por emoción y cuando viene el proceso queda viendo que estaba mejor atrás que seguir adelante, gloria a Dios, y regresa. Nosotros somos de la semilla, gloria a Dios, que cayó en medio del monte, porque como pasamos ocupados en todo, no tenemos tiempo para el Señor, el afán nos atrasa. Gloria a Dios, y creo que lo digo con convicción, que creo que no hay uno de nosotros que no podemos afanar. Pero vamos, gloria a Dios, hacia adelante y ojalá seamos buena tierra para cuando, bueno, nosotros ya recibimos la palabra, gloria a Dios, solo tenemos que limpiar lo que está sucio. Puestos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el tiempo. El próximo martes, por Dios permite, también mi hermano Brian